En febrero de 1549, después de pasar un total de 19 meses en la prisión de Galeras, Knox fue puesto en libertad. Me refugié en Inglaterra. En este país ya había una ruptura definitiva con Roma. El arzobispo de Canterbury y el regente del rey Eduardo VI tenían una actitud protestante. Sin embargo, quedaba mucho trabajo aportando ideas reformadas al clero y al pueblo. El 7 de abril de 1549 recibí la licencia para trabajar en la Iglesia de Inglaterra. Mi primer encargo fue en Berwick, en donde me vi obligado a usar el libro de oración común que mantuvo la estructura del rito Sarum. Sin embargo, modifiqué su uso para concordar con el énfasis doctrinal de los reformadores continentales. En el púlpito prediqué doctrinas protestantes. En Inglaterra, Knox conoció a su esposa, Margaret Bowes, aunque no se sabe cuándo Knox se casó con ella. En 1551, Knox fue nombrado uno de los 6 capellanes reales que servían al joven rey Eduardo VI. Durante su primer sermón ante la corte, Knox abogó por un cambio para la segunda edición del libro de oración común. La liturgia requería que los fieles se arrodillaran durante la comunión. Knox y los otros capellanes consideraron esto como una idolatría. Dudley, quien veía a Knox como una herramienta política útil, le ofreció el obispado de Rochester. Knox se negó. El 2 de febrero de 1553, Knox fue nombrado como vicario de la iglesia de All Hallows en Londres. Knox regresó a Londres para entregar un sermón ante el rey y la corte durante la Cuaresma, y nuevamente se negó a tomar el puesto asignado. El rey Eduardo VI murió el 6 de julio de 1553. Quedando como reina María Tudor, una católica devota que restableció el catolicismo romano en Inglaterra y restauró la misa en todas las iglesias. Como el país ya no era seguro para los predicadores protestantes, Knox partió para el continente en enero de 1554. John Knox desembarcó en Dieppe, Francia, y continuó su camino a Ginebra, llegando en el otoño de 1554. Al encontrarse con Juan Calvino, Knox le hizo 4 preguntas políticas difíciles: si un menor podía gobernar por derecho divino, si una mujer podía gobernar y transferir la soberanía a su marido, si la gente debía obedecer a los gobernantes impíos e idólatras, y qué partido deberían seguir las personas piadosas si se resistían a una idólatra gobernante. Calvino le dio respuestas cautelosas y lo remitió al reformador suizo Heinrich Bullinger en Zúrich. Las respuestas de Bullinger fueron igualmente cautelosas, pero Knox ya había tomado una decisión. El 20 de julio de 1554 escribió una carta en la que atacaba a los obispos católicos de Inglaterra y los llamaba jardineros del diablo, y a los sacerdotes buitres ciegos, así como a María Tudor la llamaba idólatra. Knox selló la carta y la envió a Inglaterra. Mientras estaba en Ginebra, Knox finalmente llegó a dominar el idioma hebreo. Se sentó a observar la escuela de teología de Calvino, a la cual llamó la más perfecta escuela de Cristo que jamás haya habido en la tierra desde la época de los apóstoles. Fui asignado como pastor en Frankfurt y me encontré en medio de un conflicto. El primer grupo de refugiados de Inglaterra utilizaba una liturgia reformada y usó una versión modificada del libro de oración común de la Iglesia Anglicana. Sin embargo, los refugiados recién llegados querían una aplicación más estricta del libro. El consejo de Calvino fue evitar la discusión. Por lo tanto, acordamos una liturgia lo más exactamente posible entre las dos partes. Este delicado equilibrio se alteró cuando llegó un nuevo grupo de refugiados que incluía a Richard Cox, uno de los principales autores del libro de oración común. Cansado de la inmadurez de mi congregación de refugiados, di un sermón en el que ataqué el pecado de los líderes de gobierno.
Sostuve que el emperador romano Carlos V era tan enemigo de Cristo como Nerón. Esto puso tensión en las autoridades de Frankfurt, quienes me informaron que me fuera y salí de allí el 26 de marzo de 1555. Después de su regreso a Ginebra, Knox fue elegido para ser ministro en un nuevo lugar de culto solicitado por Calvino. Mientras tanto, la suegra de Knox, Elizabeth Bowes, le escribió desde Inglaterra, pidiéndole que llevara a su esposa Margery a Escocia, lo que hizo a fines de agosto. Una vez ahí, Knox recorrió varias partes de Escocia, predicando las doctrinas reformadas y la liturgia que había aprendido junto a Juan Calvino. Aunque la reina regente María de Guisa no hizo ningún movimiento contra Knox, sus actividades causaron preocupación entre las autoridades de la iglesia. William Hay, el conde mariscal, instó a Knox a escribir a la reina regente. La carta de Knox la instaba a apoyar la reforma y derrocar a la jerarquía de la iglesia. La reina María tomó la carta como una broma y la ignoró. Poco después de que enviara la carta a la reina regente, sentí que mi deber era regresar a Ginebra. Escribí una carta final de consejo a mis partidarios y regresé a Ginebra con mi esposa y mi suegra en 1556. Knox llevó una vida ajetreada en Ginebra. Predicó 3 sermones por semana, cada uno de los cuales duró más de 2 horas. Los 2 hijos de Knox, Nathaniel y Eleazar, nacieron en Ginebra. En el verano de 1558, Knox publicó su panfleto más conocido, El primer toque, que declaraba que era contra la ley de Dios, así como contra la ley de la naturaleza, que una mujer gobernara un reino. Knox continuaba afirmando muchos hechos reconocidos en su época por los cuales una mujer no debía ser el máximo gobierno, y la razón principal era que el gobernante debía dirigir al ejército a la batalla. Era básicamente un ataque contra las crueldades de María la Sanguinaria y un llamado a los británicos para que se levantaran contra ella y derrocaran su gobierno. Las reinas que Knox tenía en mente en su escrito eran la reina María I de Inglaterra y María de Guisa, la regente en nombre de su hija María I, reina de Escocia. Esta posición no era inusual en los días de Knox. Sin embargo, incluso él sabía que el panfleto era peligrosamente sedicioso. Por lo tanto, lo publicó anónimamente y no le dijo a Calvino. En Inglaterra, el panfleto fue condenado oficialmente. El impacto del documento se complicó más tarde ese año, cuando Elizabeth Tudor se convirtió en reina de Inglaterra. Aunque Knox no había apuntado a Elizabeth, la había ofendido profundamente y ella nunca lo perdonó. Levántese al dirigirse a mí. Hay un solo Dios verdadero, y por lo tanto una religión verdadera.